Muy bien, gracias. La clase de hoy lleva por título Clasificación de los elementos químicos. La clase no es extensa, la clase es resumida y vamos a concentrarnos en estudiar a los elementos a partir de su agrupamiento. Vamos a agrupar a los elementos químicos para poder estudiarlos mejor, caracterizar según sus propiedades. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el colegio, todos los alumnos del colegio Belén, son bastantes, para poder tener un mejor estudio de los temas de los cursos, ustedes han sido agrupados en secciones y grados. Por ejemplo, algunos están en primer grado, otros ustedes están en segundo, otros en tercero, cuarto, quinto grado de secundaria. Estos van a estar agrupados según ciertas características de cada alumno. Por ejemplo, el alumno de primer grado va a ser diferente al alumno de quinto grado. Los temas que se enseñan en primer grado es diferente a los que se enseñan en quinto grado. Esto teniendo en cuenta las características de su aprendizaje. Conforme avanza la edad, la persona va aprendiendo nuevas cosas. Y como aprende nuevas cosas, puede recepcionar muchas otras materias o temas un poco más complicados, porque ya tienen una base. Al menos ya han escuchado de algunos temas anteriores. Y es por eso que no los podemos mezclar, porque uno tiene unas propiedades, unas características diferentes a otro alumno. De una manera parecida se han sido clasificados los elementos químicos, pero no según sus características, por ejemplo, de tamaño, por ejemplo, de edad, sino que han sido clasificados según ciertas propiedades, sean físicas o químicas, que se parecen en cada uno de los integrantes de cada grupo. De manera general, y esto es lo más importante, en una tabla periódica que ya tenemos muchos de nosotros como fondo, se agrupan los elementos en metales, no metales y los llamados metaloides. Entonces, si ustedes pueden visualizar el fondo bien de Mayumi o bien mío, ahí vemos los elementos químicos distribuidos con colores. Por acá tenemos, por allá, tenemos los de naranja, los amarillos, por acá tenemos los verdes, por acá los amarillos, por acá está medio turquesa, azul, fucsia y celeste me parece que es. Muy bien, y así también lo tiene, por ejemplo, Ángel, que le estoy visualizando. Entonces, toda la parte que está, a ver, no, aquí, toda esta parte es los metales, son metales. Esta parte pequeña, no, esta parte pequeña que está aquí de color, a ver, medio verde, aparece creo en el mío, verde, turquesa, por ahí, igual también de Mayumi. En el caso de Ángel está de color rojo. Esos son los metaloides. Y los que están por esta parte, todo este grupo de aquí, mancha azul, eh, este, fucsia y celeste, estos son los no metales. Entonces es importante saber la ubicación del elemento para saber si son no metales o si son metales. Estos son de aquí metales. Metales y no metales. Y el centro entre metales y no metales se encuentran los metaloides. Entonces, así como a ustedes les han ordenado, por ejemplo, los de segundo grado les han ordenado en segundo R y segundo S. Pero principalmente las diferencias que hay en un alumno de primaria con los alumnos de ¿El secundaria. hidrógeno es un metal? No. Por eso es Entonces, que en mi tabla periódica ven que acá todos son naranja, 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 pero el hidrógeno es azul. Ah, tiene otra coloración. ¿Qué coloración? Como los que están allá, miren. Ah, estos también tienen azul. Entonces, estos de aquí tienen como familiar al hidrógeno. Son igualitos de la misma coloración. Pero ¿qué pasa? Estos de aquí no tienen recursos. y los Es- de abajo, los de acá, en los su verdes. corbata más o menos. Ajá. Estos de aquí están dentro o están contenidos en estos dos casilleros. ¿Son Blancos. metales? Son metales. Sí son metales. Ajá.
Todos ellos están metidos aquí, por lo tanto, toda esta zona, no, aquí, toda esta zona son metales, incluidos los de abajo que están metidos, como les decía, en esta parte de aquí, de aquí donde están los dos casilleros. Muy bien. Entonces, muy buena pregunta, el hidrógeno. Yo más adelante, cuando hagamos tabla periódica ya en sí, les voy a decir que el hidrógeno es el único elemento que es adoptado de la tabla periódica. ¿Por qué? Su familia se encuentra en este lado de los no metales. Pero como pues ustedes sabrán, hay familias que no tienen recursos y no pueden abastecerse en mantener tantos elementos químicos. Así es que al hidrógeno lamentablemente lo han cedido, le han regalado y le han ubicado un espacio en otra familia que está por acá. No es de la familia de ellos, no, no lo aceptan. Cuando hay reuniones entre los metales, al hidrógeno no lo llaman. ¿Por qué? Porque él tiene propiedades diferentes. Entonces está apartado, tiene ahí dentro de la casa de los metales, tiene un cuarto ahí especial para el hidrógeno, pero en realidad en las reuniones familiares no está ahí, porque no es de la familia. Claro, acá en esta imagen de su libro ahí hay un error, ¿no? Porque este debería estar de color plomito, más bien. ¿No? Pero ya por eso le muestro la tabla periódica, casi se muestra mejor. Y como les decía, ustedes son diferentes a los alumnos de primero, de tercero, cuarto, quinto, porque tienen características diferentes. Así también los metales son diferentes, los elementos metales a los no metales y a los metaloides. ¿En qué se diferencian? En sus ¿Qué pasa propiedades. si estoy en el mar y cae un rayo al agua? En el mar cae un rayo al agua. ¿Qué pasa conmigo si yo estoy metido adentro? Bueno, dependiendo de qué tan cerca estás de la caída, ¿no? De alguna manera el mar tiene en su interior sales minerales, tiene iones, y esto permitiría la transferencia de electrones, pero dependiendo también la distancia, porque no es que cae el rayo y todo el océano va a Se electrificar, dispersa la electricidad, ¿no? se dispersa, ajá. Entonces, si estás más alejado, pues de repente sobrevives, De repente. ajá. Entonces, depende ¿A de qué la... distancia más o menos? Bueno, también depende de la intensidad, ¿no? La intensidad de un rayo es muy fuerte, pero también el océano es muy Muy grande. vasto, ¿no? Muy vasto. Entonces, si tú estás en la superficie, esta superficie va a transferir mejor todavía la corriente. Mm, ujú. Bueno, distancias exactas no puedo decir porque tendría que evaluar la intensidad de corriente y también el voltaje con la que cae. Estos dos parámetros me van a regir hasta qué distancia tiene la, pues, la caída. En tierra es mucho menos. Si estás a 10 metros, puede que no te pase nada. No puedes sentir nada. Pero en el océano es más la influencia, Bueno, yo escuché que si a veces cuando se te para el pelo es porque te va a caer un rayo. bueno, lo que es la corriente eléctrica está sometido a campos magnéticos. Siempre una caída de corriente eléctrica va a tener alrededor un campo magnético generado. O al revés, un campo magnético genera la corriente eléctrica. Entonces, por eso cuando nos decían en primaria, nos decían que una nube positiva y una nube negativa se encuentran y cuando se dicen hola, sale el rayo. ¿No? Cuando hay choque, justamente esa carga positiva y esa carga negativa es el campo magnético que necesita para que haya transferencia de electrones. Entonces, el hecho de que alguna vez te hayan comentado, la nube negra se encuentra con la nube blanca y sale el rayo, en algún contexto simplista es correcto, pero esto tiene que ver con cargas. Una carga densidad positiva y una negativa genera un campo magnético que esta influye para que, bueno, fluya en los electrones. Pero no es solo un electrón lo que cae todo un mar de electrones, por así decirlo, por así decir el término mar, toda una corriente, un volumen inmenso de electrones que están transfiriéndose. ¿Y por qué cae o ha caído, no, en Lima hace unos días? El lunes. El lunes, Lo mismo con los huracanes, creo que se llaman, ¿no? Pero con corrientes de aire. con corrientes de aire, ¿no? Hay corrientes distintas, distintos movimientos, distintos sentidos que entran en contacto y pueden esta unión formar tornados, huracanes, etcétera, ¿no?
En el caso del rayo, ¿sabes por qué el rayo cae a tierra? ¿Por qué no se queda ahí nomás por las nubes? Cae a ¿Por tierra qué? porque las gotas o gotículas que existen en el medio, siempre que hay rayo, hay humedad. Entonces, las gotas del aire permiten que el rayo, el grupo de electrones, pase de gota en gota y estén saltando por aquí, por allá. Por eso es que el rayo no cae en línea recta, sino cae en forma zigzagueante, porque está saltando de gota en gota. Por suerte Bien, ese día no fue húmedo. Profe, yo nunca he visto un rayo, para pero, serles sincero. pero ese día no lo han visto, ese día que No, yo... yo Yo no. sí lo he visto No miles de tengo veces, aún, ¿no? profesor. Rayo, hay diferencias. Tal vez han visto relámpagos y lo están confundiendo con rayo. El rayo cae. Yo he visto en el cielo nomás. Yo he visto un rayo, pero no acá en Lima. Ya, bueno, el rayo es todo, ¿no? Todo el fenómeno es el rayo. El relámpago es la luz, el trueno es el sonido, pero todo enmascara un solo fenómeno, que es la caída de un rayo eléctrico. Entonces, si hemos visto el rayo, hemos visto el relámpago. Si hemos escuchado el rayo, hemos escuchado al trueno, ¿no? Entonces yo escuché el trueno. ¿Y por qué se Me queda gustan en sus el aire? Dijo el canciones. profe. Un rempálago. Ya. ¿Cómo? ¿Por qué dijo que el relámpago se queda en el aire? Yo dije que el relámpago queda en el aire. No, o sea, pregunto por qué el relámpago se queda en el aire y no impacta contra la tierra. Pero el relámpago es la luz. Y cuando se ve la luz, en algunos casos se da en la nube misma, en el aire, sí, pero en la mayoría de casos cae. Profe, ¿cuál es el Z del aluminio? Es 13. Mira, no recuerdo. No, profe, sí, no, no salimos del tema. Sí, hace rato. Pero bueno, vamos a adentrarnos al tema. Tiene que ver con flujo de electrones justamente ahora, las propiedades de los metales, no metales y metaloides. Entonces vamos a ir clasificando, vamos a ir agrupando a los elementos según las propiedades que son comunes a todas ellas o generalmente a todas ellas. Así vamos a tener a los metales. ¿Han escuchado o qué metal creen que sea esta imagen, eh, esta primera imagen? Que aquí, Oro. el Oro. oro, ¿no? Muchos, Hierro. no, el hierro no es amarillo. No me engañen. Este El puede hierro ser, es el más El común, hierro ¿no? es Que el vemos siguiente. diariamente. hierro es el Hierro y siguiente. El aluminio. siguiente es el iron. El ¿La plata? siguiente, Iron. ¿No es plata? iron, hierro. Hierro, puede ser plata. Ah, Iron. hierro. Tampoco la puedo distinguir porque ambos tienen la misma coloración. Iron Sí. es en inglés, ¿no? Profe, Iron el hierro es el más común, ¿no? Que es vemos uno de normalmente. los Hierro y más aluminio. abundantes. Ajá, el aluminio es más abundante, el hierro también es muy abundante, Me ¿no? dijeron que los Hierro. dos no sirven. Ahí está, muy bien. Y el otro es cobre, el cable de Pero cobre, el otro es el cobre, en que forma de tiene alambre. facilidad para conducir electrones, ¿no? Todos ellos son buenos conductores. Ah, sí, pero el cobre se usa en los... ¿Qué ¿Se propiedad tiene el imagina cobre? en un cable oro? ¿Hilos de oro? Sí, hay hilos de oro que se utilizan, ¿no? No, ¿Qué sí, pero propiedad no se tiene el usa cobre para que normalmente. sea Pero mejor transportador? el cobre es el más usado porque es más barato. Y más abundante. De Ah, hecho, es barato porque es De hecho, abundante. por eso. Ah, por eso. Ahora, ¿Y estas barras, qué propiedad tiene el cobre para que transporte tan fácilmente electrones? justamente esas son las propiedades que vamos a hablar, la conductividad. A ver, este es oro, este es plata, ¿ya? Porque el hierro no se suele trabajar con lingotes así, es la plata en todo caso. Y el otro va a ser ¿el hierro cómo se trabaja? el hierro se trabaja a partir de un mecanismo, de una operación Hierro industrial puros. llamada la siderurgia, que es un proceso por la cual se extrae el hierro de sus minerales, que puede ser la hematita, puede ser la magnetita, pueden ser los sulfuros de hierro. Y Las forma, monedas, ¿sí? Dime Ángel. las monedas de qué están hechas. De plata. Armadura de hierro. Las monedas están hechas de muchos metales, son una aleación, una mezcla de Los muchos metales. soles. Ah, ya. Como el Tenía un platino, por nombre. ejemplo. Ajá. Antiguamente había monedas de oro, monedas de plata, pero ¿qué pasaban con estas monedas? De lo que eran así, terminaban en el comercio así, porque la gente limaba su superficie para convertirlo mejor como material, como materia, y así salía más beneficioso. Lo iban
lo iban, digamos, destruyendo Minando. la moneda para extraer el metal lo cual está hecho. Ahora no, ahora la moneda vale más como con la parte nominal, es decir, con el precio ahí que figura, antes de que el propio material, para que así no se haga Era eso. ingenioso. Ingenioso, sí, sí. Pues una Muy vez bien. yo tenía 1000 soles en mi mano. Era una moneda, no, creo que eran intis. O soles de oro, algo así decía. Era una monedita chiquita. Sí, esos son los intis, antiguas monedas que se comercializaba en Perú, ¿no? Que tenían un valor menor al que ahora es los 10 céntimos. Pero era pues, y ibas con tu bolsa de intis y pues valía muy poquito, lo que ahora equivale pues a 100 soles, por ejemplo. Y era una bolsa de tus intis. Un combo de KFC estaba a 3700 intis, creo. Ah, esa No parte recuerdo sí, bien. me falta, No, ¿10 lo años estoy de haciendo moneda? como referencia. claro, Lo vi en un video. ahí sí me falta desactualizarme, es decir, y volver a la parte de la historia e informarme cuál es su valor exacto. Pero bueno, vamos a ver justamente los metales y sus propiedades. ¿Por qué a todos los agrupamos con el término de metales? Primero, de la tabla periódica son los más abundantes. El 80% de todos los elementos son metales. Sus características principales los voy a determinar. Bueno, aquí mejor los voy a determinar. Estos son parte de su libro. Acá está más ampliado todos los contextos, pero voy a ir al resumen. Aquí, ¿ya? Aquí yo he hecho mi No cuadro se ve. de resumen, ¿ya? Mi cuadro de resumen. Acá vamos a ver a los metales, no metales y a los semimetales. Son tres ¿Los grandes. semimetales son los metaloides? Los semimetales son los metaloides, así es. Ahorita vamos a hablar. Los metales son el 80% de todos los elementos son metales. Estos tienen propiedades físicas que los vamos a estudiar. Todos son sólidos. Eh, ¿O no? sí, tiene razón. Bueno, cuando decimos todos es universal. La mayoría de los metales son sólidos, excepto uno, El mercurio. Ajá, eso iba a decir. el mercurio. Así es Hg. Es símbolo de porque Ahí. tiene un bajo, ¿cómo se dice? Bajo punto de fusión. A Sí, ¿Cómo se temperatura decía? ambiente se encuentra en líquido o algo así, ¿no? tienen Ajá, porque tiene un bajo punto de fusión y bajo, se derrite con la temperatura ambiente. ajá, eso. Tienen bajo punto de fusión, es decir, bajo punto en la cual se pasa de sólido a líquido y por lo tanto, ¿Por qué no llega a gaseoso? ¿O si sí, llega? sí llega, sí llega. Por ¿Es ejemplo, peligroso? y es peligroso, así es. Por ejemplo, les contaba no sé si a ustedes alguna vez les he contado presencialmente, cuando dos niños, en la noticia salió, habían estado jugando habían encontrado primero fluorescentes, esos grandes, y luminosos, en el cuarto, que todavía estaba instalándolo, la corriente eléctrica a su papá. Lo había dejado ahí. Los niños, en ese tiempo estaban las películas de Star Wars, y cogieron los fluorescentes para jugar sus espadas de luces. Y estaban jugando y el pequeñito rompe su espada, rompe el fluorescente. Y lejos de asustarse y decir, uy, ahorita qué va a hacer mi padre, pues qué me va a hacer mi padre. Lejos de eso dijo a su hermano mayor, le dijo, uy, ahora sí te voy a ganar, ahora sí mi espada tiene punta, ahora sí te voy a acabar, ahora sí voy a derrotarte. Y pero luego de este juego, luego de unos minutos, pues el pequeño terminó desmayado porque los fluorescentes, estos largos que teníamos antiguos, estos contienen al mercurio en fase gaseosa, en fase de vapor. Y entonces cuando se rompe este mercurio, lo que se tiene que hacer es, primero, salir corriendo, es la primera acción. Y luego ya tratar de ventilar el ambiente. Pero si está cerrado, lo cual había ese caso, estaba cerrado y habían roto y seguían ahí Toman inhalando. los pulmones, ¿no? Sí, en este caso, pues había sufrido una intoxicación, se había desmayado, su hermano mayor felizmente fue corriendo a su papá y decirle que se está muriendo su hermano y lo llevaron rápidamente a una adecuada desintoxicación. De ahí Yo se... también vi de uno de que en, creyó, creo que sí, sí, creyó encontrar un pedazo de oro, o sea, oro, se lo metió al bolsillo y después
como Me que, amputaron la pierna. ajá, La misma me contó. sí, la misma. ¿Y luego qué? Esa Le parte no. La- amputaron la pierna porque el material era un material tóxico. Entonces Ex- lo que hizo fue malbordar la pierna, literalmente. ya, explotó. Ah, yo escuché, explotó la pierna. Ya. Sería Puede serio, ser, pero ¿ah? no. Puede ser, porque hay metales Pero en no estado recuerdo cómo puro se llama. que en contacto con el agua pueden explotar. Eso sí, justamente hay algunos metales que explotan, que es justamente los del grupo 1A. Estos en contacto con el agua explotan. Todos ellos, ¿Todos? todos. Hola. El potasio, Al- ¿Cómo? el potasio, algo así Eh, usted dijo en una anterior clase, de Ajá, que el sí, potasio con el agua explotaba. claro. Entonces, Pero yo le echo agua a mi plátano y no explota. ¿a tu qué? A El su palta, plátano. dice. Ya, lo que sucede es que no es lo mismo tener al potasio solo como metal o como una sal de potasio. La sal de potasio tiene otras propiedades que el mismo metal potasio. Cuando ya se forma un compuesto, ya es una nueva sustancia con nuevos elementos, con nuevas propiedades. Es igual que lo que tenemos en nuestra cocina es la sal, y la sal es sodio, sodio también explota. Y tenemos con cloro, cloruro de sodio es la sal. El cloro es venenoso. ¿Y por qué lo consumimos si al final la sal tiene cloro y sodio? Porque ya es un compuesto con nuevas propiedades y nuevo sabor también. Bueno, a lo que iba era que el mercurio era el único metal en estado líquido. Aparte de los fluorescentes, ¿dónde también podríamos disponer de mercurio? En los termómetros. En los termómetros, ¿no? Ahí Yo vemos, conozco a alguien que jugaba con el mercurio y no le pasaba nada. sí, ¿no? Eso, bueno, el mercurio es dañino cuando está en estado líquido. No debemos estar jugando con un termómetro, menos con el mercurio, cuando ya está expuesto a nuestra piel. Si por más que el mercurio no penetra tanto en la piel, pero sí hay algo de adhesión que haya en su superficie y esta podría ingresar a nuestro organismo. Yo he Por eso, visto que lo derriten y juegan. O sea, como que no es mojado, pero se derrite y es como que desliza, como si la piel fuera impermeable. Pero no ajá, sé si era mercurio. es como impermeable, ¿no? Sí. ¿Qué metal se parece al mercurio, profe? ¿Qué ¿Existe otro? uno? Me Bueno, parece. como es el único en estado líquido, no, pero podría ser el galio, porque el galio cuando lo tenemos en la mano, con la temperatura de nuestro cuerpo, este también se derrite. Entonces también podríamos decir, oye, a temperatura de mi cuerpo también el galio es líquido. Bueno, sí. Eso no es tóxico, ¿o sí? No es tan tóxico como el mercurio. De alguna manera los metales puros suelen combinarse con elementos que están en su ambiente, dentro de los cuales el oxígeno. Y esta reacción produce pues en su entorno cierta variación de energía. Y esta variación de energía podría tener cambios en nuestra piel, ¿no? Pero no es dañino, ¿no? No es tan dañino como el mercurio. Lo podríamos tener en nuestra piel sin que podríamos decir, nos esté alterando. Lo que es el mercurio, sí. Jugamos con el mercurio, qué bonito, mira esas esferitas que cómo se ruedan, pero no, en realidad podría contaminarnos más si está en forma de vapor. Esto es justamente lo que había pasado en Cajamarca. Hay una Profesor, gran, ¿sí? una pregunta, el mercurio se utiliza para las bombas atómicas, creo, ¿no? Mm, todo elemento químico podría utilizarse en una bomba atómica. El mercurio podría liberar uno o dos electrones, pero destruirse su núcleo. Hay elementos mucho más inestables que pueden destruir su núcleo más rápido, como el uranio, como el polonio, como el radio. El uranio es El el que más se plutonio, utiliza. El polonio, ajá. Polonio me Yo dijo. vi un video en donde muestran el interior de una bomba Ujú. y es como que algo donde no hay varias cosas, sino que sale algo rápido y choca contra otra cosa y se te explota. Algo así. En la, Pero usan pocas cantidades, entre comillas, ¿no? O sea, su sí, volumen. sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cúmulo de partículas subatómicas muy pequeñitas que no necesitan mucho espacio. En el núcleo están todas sometidas distintos tipos de partículas que no necesitan mucho espacio. Es 10.000 veces más pequeño que todo el átomo, pero igual su potencia, su fuerza es lo que se estudia al momento de hacer una bomba atómica, porque estos al romperse libera
liberan una enorme energía. En el caso del mercurio, no generalmente es utilizado para la que es bombas nucleares, pero sí es utilizada para bombas eléctricas, es decir, transformar la parte química en electricidad. Lo que corresponde al metal, la última anécdota para continuar. Se estaba trasladando, un gran camión estaba trasladando mercurio. No se había dado cuenta el chofer que estaba derramando mercurio por el paso de su camino, kilómetros, estaba derramando mercurio. Los campesinos, los lugareños, habían visualizado cómo el minero lo que hacía era mezclar a la tierra mercurio con mercurio y de ahí calentarlo y de pronto, milagro, parecía el oro. Lo que pasa es que el minero utiliza el mercurio para que el mercurio se una con el oro, que es lo que sucede con el calentamiento, y esto permita sacar o extraer el oro. Pero no es que el mercurio se transforme en oro, no. Pero ciertas personas consideraban que era así. Entonces vieron que ahí se había derramado mercurio ¿Y y cómo vieron, separan el mercurio y el oro después? bueno, hay procesos, por ejemplo, hay un proceso donde involucra el cianuro, otra sustancia también dañina. Y este cianuro junto con el oro forma un complejo, es decir, ya retiro al mercurio del oro. Y este complejo es, bueno, se disocia mejor en solución que el mercurio y el oro, ¿no? Pero el mercurio y el oro se asocian bastante cuando está a gran temperatura y puede sacar de la tierra, de ciertos otros compuestos de la tierra. Ya luego se usa el cianuro para sacar y poder disolver mejor al oro y luego extraerlo en forma muy pura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 24 quilates y los quilates son la pureza del oro, ¿no? Es la forma de caracterizar la pureza del oro, sí. Si es más de 24, he escuchado que se puede llegar a derretir o algo así, o desgastar más fácilmente. Lo que pasa es que el metal solo podría tener ciertas reacciones con de repente diversas sustancias que le rodean. Y para eso, dependiendo de la propiedad que quieras tener para el elemento, pues se va a unir con una aleación con otros elementos. Generalmente, Entonces no es tan posible tener oro puro, o no es, sea, una persona. no es conveniente porque lo que se quiere es que este no se oxide, por ejemplo, que este sea muy duro, por ejemplo, y resistente al rayado. Entonces, para eso se tiene que alear con otros elementos metálicos, generalmente la plata, generalmente el cromo y otros. Bien, entonces para terminar la narración, la historia, lo que tenemos aquí al mercurio, los señores recogían el mercurio, lo llevaron a su cocina, lo calentaron y ahí percibieron cómo estaban esperando que el oro que el mercurio se transformara en oro y esperaron pues hasta la otra vida porque ahí nomás quedaron. Vapores de mercurio son altamente tóxicos que pudieron pues acabar con la vida de decenas de personas pues que consideraron que esa era la forma de convertirse o obtener oro. Entonces, vamos a resumir, faltando 7 minutos, lo que son las propiedades de los llamados metales. Los metales conducen muy bien la corriente eléctrica. Los metales conducen muy bien el calor. Si alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, por la falta, creo yo, de la práctica de cocinar, a mí me ha pasado, estaba por mover, bueno, el contenido, y pues, pese a que no ha estado en su interior la cuchara, de repente ha estado en la tapa, pero igual la tapa también es metal, conducía el calor y al momento de coger, se ha ocurrido esa transferencia de calor. O Me ha pasado varias veces. cuando Kiko en el Chavo, su mamá le había dado una olla de agua hirviendo y Kiko la había recibido con la base. Sus cachetes estaban cada vez más inflados y sus manos cada vez más rojas, porque se estaba quemando sabiendo que la olla es metálica y conduce el calor. Porque Los, se me ha pasado, ¿ah? ¿sí? De Bueno. estar haciendo algo, o sea, moviendo algo con una cuchara en metal. O Uh-huh. mejor dicho, he calentado agua y una cuchara de metal, pero me la olvido dentro. Después que 5 minutos la intento, no menos, 3 minutos así la intento sacar y me quemo. Sí, Con aceite también me he quemado.
Ya somos dos. Pero a mí me pasa cuando la cuchara me olvido sobre la tapa de la Claro. olla. Entonces yo digo, pues está en la tapa de la olla, ¿no? Entonces no pasa nada. Bueno, sí pasó algo. Por eso es mejor hacer con madera. Sí, por eso. Bueno, y o acordarse de que los metales son buenos conductores del calor. Si es que una cuchara está dentro de una olla que esté hirviendo, se vuelve caliente por el agua y no por el metal sobre el que está apoyado, Por ambos, por ambos. pero más por el agua. Porque estaría más en contacto con el agua que con la superficie de la base de la olla, ¿no? Absorbe más calor del agua que el propio metal. Así Ujú. es. Ujú. Porque ahí está más en contacto con el agua. Ahora, ¿cuál es el metal que mejor conduce la corriente eléctrica? El cobre. No, su símbolo es Ag, Plata. la plata, ¿ya? Ag es plata. La plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica dentro de los metales. Su Luego valencia le es uno, sigue ¿no? el cobre y luego le sigue el oro. ¿Sí? Su valencia es uno, ¿no? Su ¿Por qué no se valencia utilizan es los uno. cables de plata? ¿Cómo? Digo, si la plata es mejor conductor de electricidad, ¿por qué no se utiliza cables de plata? En algunos casos sí. Aparte de lo que cuesta bastante. Bueno, la principal razón es por el costo y por la abundancia, como por ahí lo hicieron referencia. En cosas importantes sí se usa, ¿no? En Que se cosas, necesita bastante conductividad. así es, ¿no? Entonces, de repente, algunas grandes empresas aeroespaciales como la NASA, como la China o la rusa, ellos utilizan sus aparatos todos de oro y plata. El oro porque es resistente, la Fino. plata porque es buen conductor. Y ellos, pues, ¿El oro es resistente? es resistente, perdurable. ¿Por qué? Yo pensaba que era frágil, o sea, de romperse. El oro puro, pero cuando Ah, bueno, cuando salía ujú. En parte, si hacemos comparación al oro, la plata, el cobre, el aluminio, el oro es el que tiene propiedades de perduración mayores que todos ellos, que todos los metales. ¿Por qué creen que antiguamente, antes de que existamos los químicos, habían los alquimistas? ¿Han escuchado de los alquimistas? Sí. Hay Buscaban el elixir de la vida y no sé qué cosa que transformaba todo lo que tocaba en oro. Dentro de ello está la piedra filosofal, ¿no? Una piedra que con cualquier contacto con otra materia lo convertía en oro. Pero en los escritos, no en los cuentos, sino en los escritos de ellos dejados, ellos pensaban que la piedra filosofal también intervenía en la juventud eterna, es decir, en la inmortalidad. ¿Por qué? Porque estaba asociado mucho el oro a la inmortalidad, porque ellos veían que el oro, mientras que el hierro se oxidaba, se oscurecía, la plata se oscurece, el oro no. El oro perdura sus características, sus propiedades y su de dureza, de electricidad y bueno, de color. ¿El oro se oxida? El oro se oxida, pero muy lentamente, Chichar. ¿sí? ¿Quién fue el primer químico? ¿Se sabe? Uno de los primeros químicos considerados y en la literatura es Lavoisier, el que dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se Y el primero en hacer Forma. química, El primero en hacer química. Bueno, estamos hablando de Un los alquimista. consciente e inconscientemente. inconscientemente, sin hacer ciencia, son los alquimistas, pero un nombre exacto no los tenemos, porque fueron varias personas que se Al distribuyeron. momento de que se descubrió el fuego, Para ¿se seguir podría decir que haciendo. hubo química? Sí, ya aplicaban la química, pero no eran considerados químicos todavía, porque no usaban el método No eran científico. conscientes. Ajá. Chichar. Claro. ¿Cómo se diferencia el metal del aluminio o de otra aleación? Bueno, se pueden diferenciar por el color, mientras que el oro es dorado, la plata es plateada, bueno, de ese color, el cobre es rojizo, el aluminio también es la misma. Y por sus propiedades, características también químicas, que es lo que debería haber ya dictado, pero falta tiempo. Yo Vamos a, vi nos contaron un cuento hace tiempo, no recuerdo qué profesor o profesora, de que una vez un rey encargó hacer algo de oro, pero ujú, entonces sospechaba de que fuera una aleación, entonces lo metió al agua para ver su volumen. Esa historia es de
de algo de Grecia por ahí. De alguien que dijo eureka al final, al descubrir que no era la Ujú. masa de todo el oro, ¿no? Entonces sí, a él Pero sí, ¿cómo? Si es volumen. sí, pero O, la densidad del oro es diferente a la ah, densidad de otros metales. Entonces la densidad es una característica que permite diferenciar a sustancias. Entonces, Por la densidad es que Saturno puede flotar en agua. por la densidad es lo que él puso la corona del rey dentro de una bañera y vio el desplazamiento de agua. Por la diferencia de masa y volumen determinó que no era oro completamente. Que le Creo había... que hay le algún cortaron cuerpo las que manos, pueda ¿no? producir Fue eh, Arquímedes,